¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a La Tertulia, el espacio donde se comparten las manías de un lector. De este lado, Mayra González Olvera. Y Jorge Alberto Gudiño Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Ay, pero el programa de hoy va a estar medio tristón. No. Ah, ok. No va a estar triste. El tema es complicado, pero justo el pretexto que nos tiene el día de hoy, que va a ser la visita de Gustavo Rodríguez con su novela 100 Cuyes, hace que el tema, que es muy difícil, que es polémico, que es duro, sea un poquito menos y sea muy amable en realidad, por cómo lo maneja él. Ya vamos a ver eso en la entrevista y también un poquito cuando hablemos de la novela, pero no empecemos en desorden. Vayamos de a poquito. Y de a poquito es agradecerles su conversación, que hayan estado en el chat, que sigan en el chat permanentemente, que estén compartiendo la liga. Abrazos y saludos porque ya nos han dicho por dónde andan. Hasta Guatemala mandamos muchos abrazos, también a Canadá, por supuesto, también a Veracruz, también a Morelos, que sabemos que tenemos varios contertulios por allá, Estado de México, Tlaxcala. Muchas gracias por estar conectados. Díganos desde dónde nos están viendo el día de hoy y pues ¿qué están cenando? Si nos Eso están siempre viendo, nos pone de buena saberlo. si nos están viendo en horario nocturno, ya sea en el estreno o También luego me da la envidia, pero bueno, o luego en horario. el antojo. Pero el día de hoy, y ahorita vamos a entrar con el tema de lleno, el día de hoy justo el programa se llama Morir con Dignidad. Ya vamos a ver de qué va lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a la cortinilla de entrada. Morir con dignidad, sin duda, ya lo decía Jorge Alberto, es un tema complicado, es un tema difícil, es un tema del que no todo el mundo quiere hablar. Ya no digamos de morir con dignidad, sino de envejecer o de qué hacer con nuestros viejos, de qué es lo que estamos pensando con nuestra propia, con nuestro propio proceso natural, salvo que ahorita salgamos y nos aplaste un tren. Que sería muy raro que nos aplaste un tren. No hay trenes por aquí, pero bueno. Pues, un camión o lo que sea. Cosas veréis. Es más probable que sea una moto. Acuérdate del toro que se metió a la universidad. Sí, Todo una es cosa posible. Tremenda. Es más posible que nos arrolle un toro que un tren, eso sí, hay que decirlo. Pero el asunto es que la discusión es una discusión amplia, larga, importante, multidisciplinaria, que tiene que ver evidentemente con Estado de Derecho, con legislación de algunos países, pero que también tiene que ver con ideología, con religión, con creencias, con cultura. Es decir, meternos a la discusión de la eutanasia es algo que no queremos hacer ni tenemos los elementos para hacerlo. Cada quien tiene sus puntos de vista y todos son respetables. Y sin embargo, como tema literario, es un tema muy importante porque finalmente la ficción en este caso, en el caso de un tema tan complejo, que además cambia de persona a persona, lo hemos hablado probablemente incluso con nuestros viejos, ¿no? Hay quienes dicen una cosa, hay quienes dicen otra cosa. Aquí no se puede, digan lo que digan. Entonces, al margen de ello, pues con la literatura nos podemos dar el lujo de que pase una cosa, de que pase otra cosa, de que haya muchas opciones y que en realidad eso pues sirva incluso para ampliarnos el panorama, ¿no? Para hacernos ver qué pasaría si esto, qué pasaría si lo otro, qué pasaría si está permitido, qué pasaría si no está permitido, llegando incluso a extremos que podrían resultar muy perturbadores, podrían resultar muy violentos en determinados contextos, podrían resultar incluso muy transgresores, ¿no? Y podrían también devenir en arrepentimientos por lo uno o por lo otro. Y creo que eso es algo que la literatura justo aquí nos abre una serie de posibilidades con las que uno, pues en realidad, y aquí va a sonar medio trivial, pero con las que uno no puede andar practicando, ¿no? Hay que decir, somos un parámetro más o menos confiable porque leemos un montón, pero hay que decir que no es un tema que se haya tratado tanto en la literatura. Nos costó trabajo recordar, pensar en algunas opciones, ahora ya lo veremos en el Versus. Evidentemente me acordé de inmediato en la película fantástica de Bardem, que no me acuerdo si por eso fue que... Interior, ¿no? Mar algo. Si saben, díganos. Sí. Y pensé también que también es película, pero parte de un libro, en Yo antes de ti, de Yo-Yo Moyes también,
pero no es un tema que, o sea, no nos brotaron tantas opciones cuando estábamos pensando. Y también, por ejemplo, estaba Ámsterdam de McEwan, pero ese era tramposo, porque en realidad no era una eutanasia, nada más era aprovechar el Estado o las leyes de Ámsterdam, pero para evitar la decadencia, no para evitar, no por un asunto de enfermedad ni nada parecido. Ahí está el tema, cuéntenos qué piensan del tema, cuéntenos también qué han leído acerca del tema y también platíquenos si ya leyeron Cien Cuyes. En un ratito más va a estar acá con nosotros Gustavo Rodríguez para platicar acerca de esta novela, de la temática y de todo lo que ha conversado él a lo largo de un año intenso alrededor del mundo prácticamente. Así es, así. Oye, y entonces acuérdese, tenemos huerfanitos que ya se me olvidaron ya dónde están, pero los tenemos. Ahora que pase la cortinilla de primeras palabras, Jorge Alberto hará aparecer los huerfanitos. Así que vamos a cortinilla de primeras palabras. Ya tengo los huerfanitos. ¿Ven cómo les digo que se los quiere luego carrancear? A veces. Una vida homosexual de Marina Castañeda, ser gay, 50 años de reflexión y aprendizaje, de Grijalbo. Para los que les gusta, divúlgala. Stephen Hawking, Memorias de una amistad y apuntes de física, de Leonard Lodinov. Editado por Crítica. Y de Gustavo Rodríguez, no la novela de la que vamos a hablar hoy, de una novela suya que se llama Madrugada, que le decimos... A ver si ahorita lo convencemos de que firme, así que presten más atención porque yo creo que sí lo vamos a convencer. Entonces, el primero que mande el correo electrónico diciendo de qué libro y de qué autor es esta primera página, son estas primeras palabras, pues van a poderse llevar Madrugada firmada por Gustavo Rodríguez. Así es. ¿Qué ibas a decir? A contacto, @ no sé, tú te lo sabes. Sí, muy Sin embargo, ¿no? Muy gallito, claro que no, y el estudio ve dónde queda. No le hagan caso, ustedes mándenlo al correo que está apareciendo aquí. Es que me abajito. Lo cambiaron. Al correo que está apareciendo aquí en este momento, ahí mándenlo. A ver, capítulo 1. Sobre la tierra extranjera caía una mezcla de agua y nieve. La pista de cemento, los edificios, los guardias del aeropuerto estaban empapados. La nieve fundida bañaba la llanura y los cerros y hacía relucir el asfalto negro de la carretera. Si no hubiera sido el comienzo del otoño, a cualquier otra persona que no fuera el recién llegado general, aquella lluvia monótona le habría parecido una triste coincidencia. El general llegaba a Albania, procedente de un estado extranjero, con el fin de repatriar los restos de sus compatriotas muertos en todos los rincones del país durante la última guerra mundial. Ojo, porque regresaba el general a Albania. Llegaba a Albania, ese es el... A repatriar a todos sus compatriotas muertos. Ya están todas las pistas ahí puestas. Esas son las pistas, primeras palabras, manden el correo, título, autor y se llevan uno de los tres huerfanitos. Es un novelón. Que ya estaba mostrando Jorge Alberto. Recuerden, en este momento, solamente si tienen la posibilidad de recogerlos aquí en Ciudad de México o si tienen posibilidad de que alguien los recoja en su nombre y después se los haga llegar. Ahí están. O que los recoja, los lea y luego ya se los haga llegar. Que eso también es una opción. Ahí están las primeras palabras, así que, pues sin más. Vamos al agarrón, ¿no? Vamos al versus que se va a poner bueno, triste, conmovedor y de todo un poquito. Vamos. ¿Qué crees que me pasó, Mayra? No, pues quién sabe. De que trajiste el libro lo trajiste. Porque pero no es ese libro. ¿Por qué agarré? Está en el librero. El libro es de Tomás González. A mí, no, o sea, no sé ustedes. Yo digo que baja puntos. Podría no haberlo dicho y así agarrarlo así, pegarle nada más como le suelo pegar y ya. Pero el autor es el mismo, Tomás González. Tomás González, el libro se llama La luz difícil. ¿Y cómo se llama al menos para que también lo recomiendes? Se llama Niebla al mediodía, también es muy bueno. Es muy bueno. Tomás González es un escritor así como... oscuro. Pero muy sosegado. Yo lo conocí alguna vez en Jalapa y me decía que se despertaban a las 3 de la mañana y hacían yoga y luego se dormían a las 6 de la tarde o a las 7. Como pajaritos. Su esposa fue la única que aguantó todo el recorrido del museo. Primero Tomás y yo y luego los otros acabamos en la cafetería. Ya estábamos un poco cansados. Probablemente porque yo no hago yoga ni me despierto a las 3 de la mañana. Ni te acuestas a las 6 de la tarde. No, ni de casualidad. Por mucho. David es un pintor colombiano
que está casado con Sara, se lleva a sus 3 hijos, a su familia, primero a Miami y luego a Nueva York. En Miami y en Nueva York le gusta sobre todo pintar paisajes, agua, se va haciendo de un hombre, cada vez va vendiendo más, y un día estando en Nueva York, a 4 cuadras de su casa, en un accidente muy estúpido, chocan al taxi en el que venía su hijo Jacobo y queda paralítico. Pero Jacobo es alguien al que le encanta la vida y al que es muy afable, platica con todos. El taxista, en el taxi en el que iba, lo visita cada semana, tiene nuevos amigos, se hace de una novia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el dolor es muy fuerte. Un dolor que además se burlan, incluso él y algunos de sus amigos, porque ya en Estados Unidos hay grupos de ayuda y donde todos están en situaciones similares, y dicen es que le llaman dolor fantasma porque pues no podemos sentir de determinada parte del cuerpo hacia abajo, pero esa es la parte del cuerpo que duele por un asunto que tiene que ver con la columna vertebral y cómo se ramifican los nervios y demás. Y hay un momento en que dicen ya, no se puede más, no puede ser aquí, tiene que ser en otra parte de Estados Unidos porque las leyes lo permiten o las leyes no lo permiten, pero ahí hay algunas cosas y no pueden ir todos. Nada más va a ir su hermano con él, lo va a llevar, y la mitad de la novela es esa noche en que hacen el recorrido y están esperando a que llegue el doctor, y entonces están hablando cada hora con los chicos, cada hora, para decirles qué es lo que está pasando, porque además hay un retraso del doctor y demás. Ay, y todo esto lo cuenta. Claro, un retraso que les da o no esperanzas al papá, a la mamá, al hermano, al otro hermano, y todo esto lo cuenta él ya, el David, el pintor, cuando ya volvió a Colombia, ya está solito, ya está viejo y está recordando cosas, ¿no? Entonces, eso lo sabemos desde el principio, ¿eh? Es una novela preciosa, 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 súper conmovedora, que no cae en el melodrama, pero es que Tomás González es muy bueno haciendo esas cosas, ¿no? Es muy bueno metiéndose a esa mente de los personajes, a ese dilema, a ese... Yo quiero lo mejor para mi hijo. Es que esa es la pregunta en la novela. Yo quiero lo mejor para mi hijo, y en estas circunstancias, ¿qué es lo mejor para mi hijo? ¿No? Por eso, además, está este asunto con los retrasos, como no poder estar con él, con que existe esta distancia por diferentes asuntos, la vuelve una novela en la que uno la está leyendo y y siente como... No puede no votar por Tim Jorge Alberto, la verdad, aunque haya traído otro libro, es en verdad una maravilla de novela. Así suena bien. Suena bien. Usted dirá, Mayra es una grosera, estaba viendo su teléfono y además estaba contestando. Es que Gustavo Rodríguez me está avisando que ahí viene. Entonces tenía que estar al pendiente. Yo traigo una novela que me conmovió mucho, que me gustó mucho y que me sorprendió mucho, de Ray Loriga. Para quienes lo han leído, Cualquier verano es un final. Para quienes lo han leído, lo conocen, han visto películas en las que él ha tenido alguna participación o lo conocen por su beta justo de cine. Venía muchas veces al Festival de Cine de Guadalajara. Siempre sus novelas fueron novelas muy irreverentes, y esta también lo es, pero como novelas de chico malo, ¿no? Ajá, o sea, eran fan terrible, malo, ¿no? O sea, aunque era por cierto, es encantador. Estaba en ese museo con Tomás González. Es una belleza Ajá. de persona, Ray, pero chico rudo. Y bueno, no es ningún secreto, él tuvo un tumor, uh-huh. Se recuperó, y a partir de eso, gran parte de lo que vivió lo está volcando sobre esta novela, pero lo vuelca de una manera muy interesante. El protagonista de esta novela, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Hamlet. Yorick. ¿Te acuerdas? Así se llama a sí mismo. Entonces el protagonista es Yorick. Y Yorick tiene un amigo que se llama Luis, con Z, Luis. Entonces Luis es un personaje que en algún momento se encontraron y que se convirtió en la obsesión de Yorick. Es el bromance perfecto el que está relatando aquí Ray Loriga. Tiene siempre, y me encanta cómo lo cuenta, porque no es que se termine, o sea, no es que quiera convertir la historia en una historia de amor entre dos hombres, de un amor homosexual, no, es realmente el amor
la amistad, que están ahí en una línea muy, muy delgadita por la fascinación que siente él por Luis. Y Yorick está saliendo de un problema de salud muy grave, está saliendo de haber casi estado al borde de la muerte. Y aquí está la contradicción que pone sobre la mesa Ray Loriga con esta novela. Su amigo Luis, que en realidad no está enfermo de absolutamente nada, parece, porque le está llegando el rumor a Yorick, que está yendo hacia uno de estos lugares civilizados en donde las leyes permiten la eutanasia, a morir porque dice que ya. O sea, que básicamente no es ningún hombre mayor. Ajá, no, sí, o sea, y en realidad, si se piensa en la vida que está teniendo, no es ninguna vida incómoda, ni molesta, ni hasta se podría decir que tiene ciertos satisfactores, pero pues realmente él ya lo que quiere es que, si se le permite, pues para él ya acabó esto. Entonces, es una novela llena de humor, cosa que se le agradece mucho a Ray. Es una novela irreverente porque así es el tono que siempre tiene, pero es una novela muy conmovedora sobre la amistad, sobre el amor tan fuerte que pueden llegar a sentir dos hombres, sobre todo uno hacia el otro, Yorick hacia Luis, porque en realidad porque lo está idealizando. O sea, hay un punto en la novela en la que uno se pregunta, ¿y este sentimiento será recíproco verdaderamente? Es decir, ¿Luis sentirá lo mismo por Yorick? ¿También tendrá ese amor tan profundo en esa amistad que llevan? La verdad es que solamente conocemos un lado de la moneda. Y en todo momento está la duda de si esto es un chisme, de si en verdad lo quiere hacer, si también es otra más de las provocaciones de Luis, pero está sobrevolando pues el tema de la muerte, de la decisión, frente a un hombre que además acaba de salir de la muerte y que además está gozando de la vida y que está tratando de aprovechar esta segunda oportunidad que tiene, y entonces le cuesta todavía más trabajo entender por qué Luis quiere hacer lo que quiere hacer. Tomás González, La luz difícil, no es, la luz difícil, no hay manera de Tim Mayra, cualquier verano es un final. Aquí está el versus. Y para pasar a lo siguiente, que es la entrevista, primero vamos a platicar un poquito de Cien Cuyes. Bueno, el año pasado, por estas fechas, se fallaba el premio Alfaguara, ganaba Gustavo Rodríguez, y luego en mayo más o menos es que estuvo por acá, y nosotros estábamos creo que en inter de temporadas, pero no lo tuvimos. Entonces, lleva un año ya hablando de esta novela, con lo cual esta entrevista va a ser todavía más interesante, porque pues ha podido ya conversar en muchos idiomas, incluso, no solamente la gira hispanoamericana, sino que fue a otros países, y ha podido ahondar en el tema alrededor del mundo, cosa que es muy interesante porque hay países donde está más avanzada la discusión, países en donde no tanto. ¿Qué es lo que pasa en Cien Cuyes? En Cien Cuyes vamos a conocer a Eufrasia. Eufrasia es una cuidadora, es una mujer que se emplea con personas mayores. La conocemos justo en uno de sus primeros empleos con una mujer que ya está muy mayor, que está muy sola, que prácticamente ya no quiere seguir viviendo, y a partir de la relación con esta mujer es que va a ir entablando relación con otros personajes, específicamente con un grupo de personajes que habitan una residencia, un asilo de ancianos. Lo interesante aquí es que, por un lado, Eufrasia tiene que cruzar la ciudad de la zona más pobre, de la zona más abandonada, a una zona más residencial. Cruza la ciudad que Gustavo nos hace cruzar junto con ella este Perú, y nos hace cruzar esta Lima, para que entendamos las diferencias sociales. Y no solo eso, lo que muchas veces pasa con las cuidadoras. Ella, mientras está trabajando con este grupo de ancianos, tiene a su hermana encargada de su hijo. Es decir, Eufrasia no puede estar a cargo de su hijo pues porque lo tiene que mantener. Ahora, Eufrasia es una mujer muy práctica, es una mujer, la verdad, que pues, no se está lamentando, piensa mucho todo el tiempo cómo hacer que las cosas sigan funcionando, y se va a encontrar con los Siete Magníficos. Y aquí lo voy a dejar. Se va a encontrar con los Siete Magníficos, un grupo de ancianos que son muy amigos en una residencia y que poco a poco ya también se están despidiendo de la vida. ¿Por qué? Pues porque además van perdiendo a algunos de sus seres queridos, de sus amigos que habitan también la residencia, y se dan cuenta de que su momento está por llegar. Gracias. Ahí está Cien Cuyes, Gustavo Rodríguez. ¿Platicamos con él? Platicamos con él. Vamos con él a la entrevista.
Como les había dicho, yo no andaba de grosera viendo el celular mientras Jorge Alberto hablaba. Lo que pasa es que Gustavo me estaba avisando que venía en camino, porque siempre ha sido un autor muy disciplinado y muy bien portado. Y ya llegó. Bienvenido. ¿Qué tal, Mayra, Jorge Alberto? Contento, muy contento, la verdad. Oye, contento, muy contento. A ver, ya pasó más de un año, unos días, del fallo del premio Alfaguara del año pasado. Ya hay nuevo ganador del premio Alfaguara. Y tú nomás no sueltas la corona. O sea, como que te escapaste de tu país, sigues dando vueltas pues, y te rehusas a soltar la corona. No es que me rehúse, sino que... Bueno, sí, se queda, ¿no? La costumbre de saludar así siempre. No me rehúso, sino que hay lectoras muy, muy generosas y que piden seguir platicando, hablando sobre el tema, sobre lo que plantea el libro, ¿no? Lo cual te indica que probablemente haya muy pocos espacios para conversar sobre los temas que la novela plantea, ¿no? Bueno, ya que hablas de esos temas, sabemos, lo hemos dicho, lo hemos estado platicando hoy, depende del lugar, depende de la sociedad, depende de la circunstancia, depende de la ideología, depende de la religión, cómo se llega a decisiones en un tema como el que tratas, ¿no? Y siempre será polémico, se legisle o no para un lado o para el otro, será polémico, y en el caso de que alguien tome una decisión, todavía será más polémico, incluso para las personas cercanas y probablemente para la... ¿Cómo encontraste el tono para contar un tema tan complicado? Así como lo cuentas. Ajá. Yo no encuentro mayor mérito en el tono que elegí, porque yo creo que el tono me eligió a mí, siguiendo ese cliché, ¿no? Yo siempre he usado el humor para sobrellevar, no sé, las aguas turbulentas desde que yo era niñito. Desde que era pequeñito tenía todas las de perder en un colegio y un barrio muy machista. O sea, de verdad tenía todas las de perder, no era ni peleador, ni deportista, ni tenía buena labia, y era calladísimo, todo lo observaba, ¿no? Pero yo creo que mis compañeros me perdonaron la vida al atisbar un rincón socarrón en mí. Y pude sobrellevar todo ello gracias al humor. El humor me ha salvado de varias situaciones y creo que me ayudó también al escribir sobre este tema. Sí, porque si no es ilegible. O sea, yo digo en mis encuentros, ¿no? Proceso de envejecimiento, muerte natural, muerte digna. Si la ponemos en Arial 12, la ponemos en Arial 12 en un PowerPoint, nadie quiere ir a ese seminario. Ajá. Pero digamos que a través del humor y la ternura podemos de pronto empezar a hablar sobre ello, ¿no? Eso es que yo creo que además en el tono, siempre se dice que 100 cuyes a lo largo de este año que se ha conversado, se habla mucho del humor. Se habla también mucho, pero menos de la ternura, y creo que esa es la otra parte que está todo el tiempo, que además está protegiendo todo el tiempo la novela y a los personajes del humor. Es decir, de que tampoco se lleve a un límite el tema del humor en donde ya se pierda pues la cercanía con lo que se está contando, ¿no? Y siempre está ese rasgo de ternura también ahí permanentemente. Sí, yo creo que esa combinación de humor y ternura que mencionas tiene que ver con un proceso de crecimiento ya personal también. Me refiero a que, si bien el humor es un rasgo que siempre he tenido en mis primeros escritos desde chico, pues la madurez, el ejercitarte en esta larguísima artesanía que es la escritura, te hace utilizar esa herramienta con mesura, ¿no? Ya no como al inicio probablemente intentaba, ¿no? Tratando de llamar la atención o tratando de decir, mira qué inteligente que soy, ¿no? Yo creo que el haber vivido, el haber abierto el pecho a muchas situaciones en mi vida, el haber dejado que la ternura, el dejar el cinismo de lado, creo yo, y dejar que la ternura irrumpa también en mi vida, ha hecho que el tono salga de esa forma. Bueno, y ahora que decíamos lo de que te la has pasado viajando, más allá de la gira hispanoamericana, o sea, más allá de estar en todos nuestros países, que podemos pensar, ahorita me sacas de mi error, que podemos pensar que esta discusión es muy parecida en nuestros países, también 100 cuyes te llevó ya a otros idiomas, te llevó ya... o sea, ¿algún país te sorprendió más que justo porque la discusión ya está más avanzada o porque creías que estaba más avanzada y viste que no?
A mí me ha sorprendido Francia, por ejemplo. Y me enteré por esos días, hace más de un año, de que había una gran polémica porque Alain Delon había dicho que ya había sacado su cita en una clínica suiza, todo muy, muy limpio, metódico y quirúrgico, ¿no? Y eso provocó una gran discusión, ¿no? Lo cual me lleva a recordar porque Francia ha sido el centro de una narrativa religiosa católica desde la época de Carlomagno, digamos, ¿no? Un fortín de ese tipo de narrativas, ¿no? Sí, me impresionó, pero me impresiona en general lo poco que hablamos de la muerte como fenómeno natural. O sea, hablamos de la muerte mucho como espectáculo, ¿no? Como sicariato, guerras, claro. Y donde ella nota. Sí, pero como ese fenómeno que nos acompaña desde que nacemos y del que deberíamos estar hablando con nuestros niños con toda naturalidad, pues no hablamos mucho y eso se nota muchísimo, muchísimo. Y eso hace pues que a la larga tengamos duelos más crueles de los que deberíamos siempre. Y no estamos preparados. Ahora, escogiste el tema complejo y escogiste también, si lo pensamos, detenidamente a un personaje improbable. Es decir, Eufrasia tiene muchas cosas. Es una mujer pues muy luchona, como decimos en México. Es una mujer muy pragmática también, súper práctica. Pero en el tema de cuidados, quizá por un tema de cliché o no sé, nos hemos quedado con que la hija es la que está cuidando a los ancianos, o una hermana, o de plano no hay nadie realmente cuidando en los asilos, ¿no? O sea, no vemos a un personaje sobre el que le pongamos la lupa. Y de pronto me parece que Eufrasia en ese sentido es un personaje improbable con el que afortunadamente te topaste. Lo que pasa es que yo, para realizar el proyecto de una novela, tengo que primero enamorarme de un argumento. O sea, una vez que me enamoro de un argumento, yo digo, ya, aquí voy a armar mi tablero de juego, hacer creíble este argumento. Y yo siempre siento que tengo un argumento ya más o menos trabajable cuando pienso que podría convertirse en el cintillo de un noticiero. ¿Ya? Entonces, claro, aparece una asesina en serie, misericordiosa y amorosa. Es un cintillo de noticiero. Te quedas, a ver. Desarróllame la noticia, por favor, ¿no? Entonces, yo necesitaba, bueno, el desarrollo de mis novelas en su preparación, en su planeamiento, es muy lógico. Digo, a ver qué requisitos tiene que cumplirse para que sea medianamente creíble esto que estoy proponiendo, ¿no? Y para mí era necesario que al menos los ancianos iniciales que aparecen en la novela, pues tuvieran por X motivos solos en sus casas y la necesitaran a ella siempre, ¿no? Por ahí viene todo, son decisiones racionales, pero que después me he dado cuenta que están amparadas por la realidad. Tú sabes que ya son varios clubes de lecturas en los que ya en el fragor en que la gente confiesa, 2 o 3 personas me han dicho, yo no sabía, pero mi mamá tuvo su Eufrasia. No lo sabía. Estuve un buen tiempo ahí con coraje por esto, pero ya he ido comprendiendo por qué, ¿no? Y con la novela también me ayudó. Entonces hay cosas fuertes. Eufrasias hay por ahí, solo que es lo que pasa cuando no discutimos abiertamente las carencias que tenemos, no se convierten en políticas públicas y no hay un Estado, digamos, que genere soluciones más o menos decentes o dignas, ¿no? Pasa con la muerte digna, pasa con el aborto, pasa con otras cosas. Sigamos con los personajes, cuando de pronto hay novelas en las que hay muchos personajes importantes, son gordas, ¿no? Para dar tiempo para hacer malabares. Y de pronto, y esto te lo quiero preguntar, ¿cómo nacen? ¿De dónde los 7 magníficos? Pero también, o sea, dedicarse a hacer malabares con 7 pelotas no es fácil. Tener a 7 personajes del mismo nivel en términos de función dentro del texto no es sencillo. De hecho, pensar a veces uno dice, voy a poner a platicar a 3 al mismo tiempo y es un problema porque hay que estar haciendo cosas medio complicadas. Y luego 7, ¿de dónde salen esos 7? Mira, es una pregunta que me gusta mucho. Se nota que eres escritor porque no me lo preguntan así nomás.
Yo, cuando planificaba la novela, yo sentía que la heroína, la protagonista, digamos, necesitaba afrontar cada vez retos más complicados, ¿no? Y afinar también su técnica, por decirlo así. Y me dije, bueno, un gran reto sería, bueno, ¿qué haces con 7 ancianos que te piden lo mismo a la vez, ¿no? Entonces, yo tengo que confesar que es un reto muy grande, es muy inusual. Entonces esa fue mi zanahoria, tratar de hacer creíble que podía coexistir un grupo así, si yo otorgaba las condiciones. Y para eso lo que hice tiene que ser un grupo variopinto además, porque a mí me gustan las novelas lo más matizadas posibles. Entonces hice mi fichero. Bueno, tengo aquí a un marino retirado. ¿Cuál puede ser su antítesis? Bueno, un poeta jubilado, ¿no? Que simpatizó alguna vez con la guerrilla. Y así, distintos tipos de personajes. La señora Pollo, que es, digamos, fue una feminista desde los años 60, ¿no? Entonces, yo hago mi fichero y yo creo que lo que me ayuda a mí para hacer este tipo de novela coral, y valga la redundancia, es que yo sí tengo facilidad para los diálogos. Okay. Sí. Entonces, si tienes un oído, tienes un muy buen oído. Eso, a través de los diálogos yo los puedo poner a conversar mucho. Entonces ya no, yo creo que trato de que a través de los diálogos pueda revelarse o recordarse continuamente la condición social, los tics, las manías de cada uno de ellos y su ideología. Entonces, eso me facilita mucho. Y ya que andamos en confidencias de escritor, los nombres y los apodos, ¿de dónde los sacaste? Eso sí viene de la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, la señora Pollo, yo me fui dando cuenta en los últimos años que en la burguesía limeña, al menos, yo he encontrado varias personas, ¿no?, de mi edad que me dicen, ay, mi tía Pollo. Ay, qué curioso, una tía Pollo. Y otra señora, sí, porque mi tía Pollo. Y otras tía Pollo. O sea, parece que hubo una generación muy avícola, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Dije, no es mi caso, en mi familia nunca ha habido una tía Pollo, pero ahora tengo, mira, exacto, ahora tengo mi señora Pollo. Sí. Que no sé, ¿Cómo me voy a quedar sin señora Pollo? Yo tengo que tener la mía, dije, ¿no? Ahora, también seguimos hablando de una novela que pudo haber sido del doble de páginas, ¿no? Y afortunadamente supiste dosificar la información y los temas, porque llama mucho la atención el tema mayor, ¿no? La vejez, el abandono, finalmente el tema de la muerte digna, pero luego hay ahí unos temas que también son muy dolorosos. El tema de Eufrasia, que es el tema de muchas cuidadoras, que tiene que comaternar con alguien más, porque pues evidentemente tiene que mantener al hijo, y entonces tiene a alguien cuidando a su hijo mientras ella ejerce de cuidadora, ¿no? Uh-huh. La travesía que nos haces hacer junto con ella, que nos deja ver pues lo que podría ser Ciudad de México, ¿no? Desde dónde viajan las personas que vienen a nuestras casas a cuidar, ¿no? ¿Cuál es ese trayecto y cuál es esa ciudad que parecen muchas ciudades que simplemente va vagón a vagón transbordando y cambiando esa ciudad, ¿no? La amistad también, por supuesto, que es el trasfondo más hermoso de Cincuyes. Y vuelvo para cerrar el círculo, y el tema de comaternar, ¿no? Que tu hermana sea, ¿no?, quien te ayude a criar, educar, a estar al pendiente de tu hijo más que tú. Esos son subtemas que van naciendo, en mi caso, sin yo preverlo. Es decir, como debe pasarle a la mayoría de mis colegas de ficción, o sea, a mí lo que más me interesa es contar bien una historia, o tratar de contarla bien, ¿no? Hacerla creíble, hacerla conmovedora. Los mensajes, los temas, eso para mí es secundario en esa planificación, porque, a ver, si yo quiero denunciar algún tema social, pues para eso tengo los ensayos, mis artículos, mis publicaciones en las redes, ¿no? Cuando yo escribo una novela solo quiero contar una historia. Pero claro, evidentemente cuando creas, entre comillas, un pequeño universo paralelo al tuyo, en ese universo también rigen ciertas leyes sociales, y es imposible que si tú estás preocupado por muchas cosas de tu entorno, pues no se filtren en ellas, ¿no? Ahora, el truco está en que sean sugeridas y que finalmente en ese juego que es la literatura también, el lector pueda encontrar
los códigos y completar lo que el autor propuso, ¿no? O intentó proponer. Que esos códigos también, lo que encontramos como códigos en Cien Cuyes son películas, música, o sea, es una serie de referencias que a muchos les checará y muchos será algo que tendrán ya en su lista para próximas, para frecuentar o para buscar ese... No, a mí me impresiona cómo ya son varios los lectores que ya tienen su playlist en Spotify, ¿no? De las canciones aquí, ¿no? Sí, me da mucho orgullo y creo que allí, sin buscarlo, creo que he puesto en juego dos ideas, ¿no? La primera es que la cultura, que es este aspecto muy ninguneado por nuestros gobiernos en los presupuestos, ¿no? de las naciones, al menos en nuestras naciones, la cultura es indispensable para vivir mejor en sociedad, para integrarnos. La cultura nos integra, nos da identidad, nos hace sentirnos orgullosos de ser parte de un colectivo, ¿no? En esta sociedad donde cada vez hay más insultos y trincheras, unirnos a través de la cultura es importante. Y en Cien Cuyes la cultura, la música, las películas, sirve para unir generaciones, para unir personas de otro estrato social también. Entonces esa idea yo creo que sin querer me salió ahí. Y otra ya tiene que ver conmigo como formación. Es decir, como ustedes, yo también, gran parte de mi educación intelectual y sentimental, sobre todo, se debe a los libros que he leído. Claro. No lo puedo negar. Pero tampoco puedo negar que pertenezco a una generación que se ha nutrido de películas, de canciones, de música para planchar, de Juan Gabriel. O sea, toda la cultura popular que he consumido es parte de lo que soy también. Y siento que mientras más la abrazo con autenticidad, pues más auténtica quizás salga mi literatura. Y siento que hay muchos lectores que también se identifican con ello, ¿no? Ya ¿Te vas a atrever? ¿A qué? A hacerle la pregunta que pensé que le ibas a hacer. Sí, sin spoilers, pero para quienes ya te leyeron. Está difícil. ¿Dudaste sobre el final? No dudé. Mira, estuve revisando hace un tiempito la estructura de la novela que yo escribí. Ajá. Para acordarme a ver qué era lo que había pensado antes de ponerme ya a convertir el qué en cómo. Y ahí está. Está y me mantuve fiel. O sea, desde un inicio yo sabía que ese final tenía que tener esa vuelta porque por dos razones, creo yo. La más importante es que la vida es bien cabrona y esas cosas pasan. Sí. Y de verdad, cuando yo respondo eso, me dicen, sí, pues, esas cosas pasan. Y lo otro es que a mí me gusta que los héroes, las heroínas de en mis novelas salgan totalmente transformados después de la gran aventura que han vivido, ¿no? Y al final lo que se da es la mayor transformación que nos puede ocurrir en la vida, ¿no? Sí. Salió avante. Salió. Vamos con un par de preguntas que son las oficiales de la tertulia. Estas me ponen nervioso. No, hombre. ¿Cuántas sílabas hay en tu novela? No, eso es objetivo. No. Primera está muy fácil. A ver. Recomiéndanos un libro. Ya me puse 1, 2, 3. Los que ahorita recomendarías si alguien llegara y te dijera, Gustavo, voy a ir a la librería. Ya. Uy, qué difícil, porque se me pone la mente en blanco. Mira, hay un libro de un compatriota que yo siempre recomiendo, ¿no? Un tal Mario, no es cierto. Un tal Mario, no, ese chico no necesita recomendación. Rafael Dumet ha escrito, creo yo, la novela más ambiciosa que se ha escrito en Perú en lo que va del siglo. Además es una novela de aventura histórica muy bien documentada, ambiciosísima, que pone español arcaico un poquito, con un poco de quechua, pero un castellano moderno también que engloba todo, ¿no? Se llama El espía del Inca. Es brutal, es una novela bien gruesa, es retadora, pero una vez que le agarres el hilo yo creo que este es un buen espacio como para recomendar esa novela. Y siempre queremos novelas retadoras, sí. Pues eso es... No, y gordas, porque luego se acaban pronto. Si quieren una más delgada, ya que
ya que estoy hablando de peruanos, Claudia Ulloa Donoso es una escritora peruana que a mí me fascina. Creo que en México, bueno, en América Latina se está vendiendo su última novela que se llama Yo maté a un perro en Rumanía. Ah, por supuesto, Almadía. Sí. Almadía la sacó Por en México. supuesto. Y Sí. la portada, si Lo he ahorita lo leído. dijiste y la portada. Sí, sí, sí. Sí, Es esa una cosa- gran, es esa una está gran bien. escritora, Claudia Ulloa Donoso. Uy, sí, a mí me encanta. Bueno, y la otra pregunta oficial. Como aquí en la tertulia decimos que es el espacio donde se comparten las manías de los lectores. Ujú. Como lector, ¿qué manías tienes? Uy, una manía que tengo es que no puedo leer más de un libro a la vez. Ok. O sea, en eso sí, ¡Guau! prefiero... Es que- Pues el primero que lo confiesa. Sí, sí, no puedo. Yo es que soy monógamo. O sea, no tienes una en el buró, una Mira. en la sala, una en... Mira, o sea, a lo mucho sí tengo ficción Ok. y no ficción. Entonces puedo ir intercambiando. Sí. A veces sí, sí, con la poesía sí puedo ir picoteando de vez en cuando, ¿no? Pero cuando se trata de narrativa básicamente, sí, alterno con la ficción, con la no ficción. Pero muy rara vez. Ok. Pues que Cien Cuyes siga un largo camino todavía, porque tiene mucho que decir todavía y debe ser muy agotador, aunque muy gratificante, estar en esos clubes de lectura donde la gente te abre el corazón. Yo recuerdo en la presentación que hubo aquí en Casalam, un jovencito que se levantó y dijo que quería comprar la novela y le iba a comprar para entender a su abuelita. Sí. ¿No? O sea, Sí, sí. si si uno que está ahí de testigo siente que el corazón se le apachurra, pues ya me imagino el que lo provoca. Así que gracias por Cien Cuyes, felicidades nuevamente por todo lo que has cosechado y esperamos nueva novela. Ah, y sí, se los prometí, ahorita va a firmar El Madrugada, que se va a llevar uno de ustedes. Ahorita lo va a dejar firmadito para un contertulio querido. ¿Vea que sí? Encantadísimo. Ya dijo que sí. Muchísimas gracias, Gustavo. Mayra Jorge, encantadísimo. Gracias, gracias. Vamos a lo que sigue. Ay, es que es tan agradable. Es que es impresionante cómo hablar de un tema tan duro puede resultar tan confortable con Gustavo. Y con la manera y el tono, como tú ya le preguntabas, que decidió utilizar y el personaje que decidió utilizar es impresionante. Sí, sí, a mí. Muy conmovedor el programa de hoy. Muy conmovedor. Muy conmovedor. Sí, Mayra, porque este bromance no tiene. O sea, este bromance está Es un de padre lujo, narrando de lujo. Pues es más original entre dos amigos. la fíjate. decisión de su hijo. Es más original entre dos. Fíjate que además decidimos decimos los dos, las opciones que trajimos ambos, en ninguno de los casos son personas mayores, ¿no? O sea, es todavía más difícil. Ajá, En ninguno de sí, los sí, casos sí, son sí, personas sí, ya sí, sí. de edad avanzada, como se dice. Así es. Pero bueno, vamos a respirar un poquito porque sí es cierto lo que dice Jorge Alberto, es un tema bastante, que nos pone a pensar cada quien en sus propios fantasmas y en su propio círculo. Así es que mejor vamos a que, bueno, espero que sí nos vayas a relajar un Sí, poquito, ¿no? Sí, O sea, sí. les voy a estresar de otra forma. Pero vamos a hablar de neuronitas y crutones No. amables o no. ¿No? Vamos a divúlgala. A ver, pues, ¿qué nos traes? Ni siquiera lo trajiste, Tim Mayra. Se le olvidaron 2 libros hoy. Se le olvidaron No 2 se me libros. olvidó, Y el lo de leí. 100 Cuyes lo traje yo. Tim Mayra. No, Para que se vea lo irresponsable que eres frente al programa. no lo traje porque lo leí en electrónico. Traer mi Kindle, pues qué, pues Tráelo. traigo muchos ahí. Tráelo. El libro se llama, Muéstralo. a ver, A ver. sí tienen que ver los crutones, los crutones. Ahora Y ensaladita. hay un pequeño problema que probablemente genere polémica. El libro se llama El dilema del omnívoro, de Michael Pollan. Ok. Michael Pollan es escritor, periodista y académico de Estados Unidos. Le dieron en Boston, porque está en Harvard, está escrito a Harvard, el premio de divulgación para tener un mejor conocimiento de las cosas sin ser científico. Ok. O sea, su nivel de divulgador es muy, muy alto. Y en el dilema del omnívoro, y aquí la primera parte polémica, habla de que el planteamiento básico es muy sencillo. El ser humano es omnívoro, puede comer lo que quiera, pero no come cualquier cosa.
Es decir, la sociedad hoy en nuestros días ha hecho que comamos determinadas cosas. Y entonces hace un recorrido a partir de cómo consumimos, básicamente en Estados Unidos, pero bueno, eso en realidad sí se replica muchísimo, sobre cómo se consume. Y entonces empieza con el maíz. Empieza con el maíz porque es la planta más exitosa en la historia de la humanidad, en términos de, es la que más se produce, la que más se cultiva, la que más se planta. Yo pensaba que era otra, porque la proporción de calorías que genera el maíz es la más alta o es la más eficiente de todas las plantas. En la soya es la de proteínas, pero resulta que nos interesan más las calorías por diferentes razones. La más absurda de ellas es porque incluso sirve para combustible de coches, el maíz, ¿no? Entonces, bueno, ni tan absurda. Bueno, o menos, se va a volver cada vez más absurda. Más o menos, porque resulta que en Estados Unidos cada granjero mantiene o le da de comer algo así como a 130 personas. Pero los granjeros están quebrados. Todos, porque las cosechas las compran a precios bajísimos, porque hay una sobreoferta porque las compran a precios bajísimos. Entonces, y por toda la cadena de intermediarios, ¿no? También me imagino. No, y porque agarran el maíz y lo dividen y sirve para todo, entre otras cosas, para alimentar pollitos, vaquitas, cerditos que no comen maíz. No comen maíz, la vaca come pastura, come hierba, pero entonces ya las vacas y los cerdos gringos ya comen maíz. Maíz en polvo mezclado con pasturas porque es lo que me conviene más, porque viven engañados, porque el pasto animales. Es muy difícil. El pasto, en realidad, la producción de pasto, pasa la vaca, se acaba el pasto y ya no. O sea, pero el grano así molido lo que hace es que esponja la comida de las, o sea, no, a ver, los salmones se alimentan de maíz en Estados Unidos. Pues el maíz alimenta a todos. Y prácticamente todos los productos. ¿Qué dirían los bisabuelos de los salmones? Estar preocupadísimo. Pero prácticamente todos los productos que consumimos, todos los productos industrializados que consumimos, traen maíz. Traen maíz porque tienen fructosa, que es Hay un momento en que dice en el libro, y cuando se creía que no podía haber nada más dulce que el azúcar, se encontró algo más dulce que el azúcar. El maíz. La fructosa, el jarabe de fructosa de alta. Entonces, en realidad lo que me gusta mucho de este libro es que es un recorrido sobre, no la cadena alimenticia, sino sobre la cadena industrial de cómo vamos alimentando al mundo entero, ¿no? Y entonces dicen, claro, pero es que los seres humanos normales nada más pueden comer 600 kilos de comida al año, más o menos. Pues con el maíz inventaron una comida que no se digiere, entonces que nada más, para que sigamos comiendo más. No, a ver, la hemos comido. Todos. ¡Ay, qué angustia! Y comemos vaquitas y pollitos que han comido esa y comemos cerditos que han comido esa y todo el tiempo es así. Y entonces es muy interesante porque pasa por el maíz, pasa por la vaquita, pasa por el pollito, y luego dice, no, me voy a volver orgánico. Y entonces habla con algunas de estas granjas que sí son entre orgánicas, y dice, claro, producir esto cuesta carísimo. Y luego dice, ahora me voy a hacer un sándwich con productos que y también es un caos, etcétera, etcétera. Pero todo está súper bien sustentado, ¿no? Habla, por ejemplo, de este científico que además es el que inventó el azul de Prusia, que además inventó el fertilizante. El fertilizante que permitió que se cultivara porque el suelo necesita nitrógeno y el nitrógeno necesita biomasa, y etcétera, etcétera. Y entonces ahora podemos producir una cantidad de comida absurda. Ojo, insisto, parte de la idea de que el ser humano es omnívoro. De hecho, al final dice, el veganismo y el vegetarianismo estarían bien, solo que son insostenibles. Y saca dice, no hay manera de que la tierra lo soporte
aunque tampoco hay manera de que la tierra siga soportando esto que estamos haciendo con el maíz, y no, etcétera, 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 ¿no? Lo que habla ahí es, estamos comiendo cosas que no debemos comer, estamos comiendo cosas que no debemos comer más por un asunto económico y cultural que por un asunto nutricional. De nuevo, los omnívoros podemos comer lo que sea, pero decidimos comer estas cosas. Y ya nada más con un dato cierro. ¿Tú sabes qué es lo que más les importa a las cadenas de comida rápida? ¿Qué es lo que venden las cadenas de comida rápida? Alimentos que se pueden comer con una sola mano para poder manejar y hacer otras cosas con... Ay, qué angustia del libro. No sé si me gustó. No, está bueno, está súper interesante. Sí, está bueno. Y además sí, en el proceso se compra un cerdito y entonces le ponen nombre. La ciencia de los alimentos es muy, muy, muy interesante, muy por todo lo que estamos haciendo y por todo lo que creemos que estamos haciendo. Lo que creemos que estamos consumiendo cuando decidimos que estamos consumiendo algo más natural, sano, ¿no? Y le ponemos un montón de calificativos porque pensamos que es más caro, que viene quién sabe de dónde, que... Nada, y lo peor es desmitifícalo. Cada caloría que comemos significa como 400 calorías de petróleo quemado. Ay, Dios mío, qué horror. Por persona, por... Terminamos con Divúlgala hoy un poco más estresados. Gracias por el momento ameno, Jorge Alberto. Team Jorge Alberto. Team Mayra. No, con eso, o sea, ¿cómo? Uno se entera de cosas. Hoy traje un tema diferente. Sí traje crutones, pero sí, no traje... crutones. Pero ahora ya no quiero mi ensalada. Ahora ya me quitaste el antojo. Vamos, porque este programa se está acabando. Acuérdense que tenemos huerfanitos. Ahí pasa el correo electrónico para que ustedes manden el correo. Si todavía no lo mandan, capaz que todavía tienen suerte y todavía son uno de los 1, 2 o 3 afortunados. Capítulo 1, sobre la tierra extranjera, caía una mezcla de agua y nieve. La pista de cemento, los edificios, los guardias del aeropuerto estaban empapados. Y acuérdense que el general llegaba a Albania. Ese es un buen tip, una buena pista para este librito y autor. Ya ustedes dirán. ¿A lo que sigue? Cuéntanos qué están leyendo. Platíquenos ahí a lo largo del programa. También ya ven que estamos respondiendo, pero después también seguimos pendientes del chat. Así que cuéntenos qué están leyendo, porque justo ahora les vamos a compartir qué tenemos Jorge Alberto y yo en nuestras respectivas mesitas de noche. Pues tuve la oportunidad hace algunas semanas de conversar con varias escritoras latinoamericanas en un festival virtual que tuvimos. Y una de ellas era Nona Fernández, a quien yo le debía la lectura. Yo no había leído a Nona Fernández. Me había llamado mucho la atención esta novela, La Dimensión Desconocida, cuando ganó el premio Sor Juana de la FIL en 2017. Y luego, y lo teníamos ahí, la verdad es que no le había hincado el diente, y me gustó muchísimo. Nona Fernández es una escritora chilena, también estudió teatro, es una escritora que ha sido traducida, que es una escritora multipremiada, y que en este libro habla acerca de la dictadura chilena. Pero habla acerca de la dictadura chilena desde una perspectiva muy interesante, porque ella es la narradora, es la que nos está contando La Dimensión Desconocida, y nos está contando cómo fue el reportaje que una periodista hizo a partir de que, y este es el personaje, de que el hombre que torturaba fue a visitarla a la redacción. El hombre que torturaba fue a visitar a una periodista a la redacción para contar todo acerca de sus crímenes. Y a lo largo de la novela, Nona, como narradora, va recapitulando e imaginando muchas veces cómo fueron los encuentros entre el hombre que torturaba y la periodista, cómo fueron los encuentros que le contó el hombre que torturaba a la periodista, que tuvo con algunos abogados y que tuvo con otros personajes. Y aprovechando los testimonios del hombre que torturaba, pues evidentemente pone el acento sobre algunos casos muy particulares, sabiendo que en Chile, así como en Argentina, hubo numerosos casos. Pone algunos casos sobre la mesa para ejemplificar la tortura, para ejemplificar el asesinato, para ejemplificar los levantamientos que había en Chile en la época de la dictadura y ponerles rostro. Es muy aterrador, porque al final el hombre que torturaba, que él es el que está dando su testimonio, está muy arrepentido. El hombre que torturaba habla acerca de las veces en que él lloró por lo que le tocó ver, por lo que le tocó acompañar,
Y esa perspectiva que decide tomar Nona Fernández sobre la dictadura chilena es muy difícil, porque a veces con estos temas es más fácil el malo, malote, ¿no? Y es más fácil quedarnos con esa idea. Y por supuesto que era gente maldita y por supuesto que era gente perversa. Pero cuando alguien como Nona Fernández decide a partir de él mismo humanizarlo, es una literatura mucho más hermosa, por supuesto, mucho más rica, pero dura de leer. Sí, sí. La dimensión desconocida. Pues ahí está lo que está leyendo Mayra. A ver, ayúdame. Dime cómo se llama el autor de la novela que estoy leyendo. Ah, mira, es ahora escocés. te digo. Graham McCrae Burnett. El Burnett sí debe ser bien. Seguro el Graham y el McCrae tienen letra de esas. Graham McCrae. ¿De dónde es? Escocés. No, sepa. Bueno, Graham McCrae Burnett se llama Caso Clínico. Es un thriller. Es un thriller psicológico que además empieza con una presunta carta que recibe Graham McCrae Burnett, en la que un sujeto, Burnett estaba investigando a un sujeto histórico que se llama Collins Braithwaite, que era como el padre de la antipsiquiatría en los 60. Entonces era un loco que decía que la psiquiatría no existía y salía en programas de tele y en programas de radio y se peleaba con los psiquiatras que sí y cosas por el estilo. Pero resulta que le mandan una carta y le dicen, oye, yo tengo este documento que me encontré y como estás interesado en el tema, te lo mando. Le mandan el documento, él lo empieza a leer, dice, pues esto no parece estar falsificado, sería muy raro por los tiempos, por lo que trae, y lo que trae es el testimonio de una mujer que dice, este sujeto, el antipsiquiatra, asesinó a mi hermana. Válgame. Bueno, no la asesinó, es culpable de su muerte porque mi hermana se suicidó después de ir 2 meses a terapia con él. Y entonces mientras leemos los documentos de este caso clínico, que son los apuntes de la hermana, como que tomaba un diario, la hermana viva decide ir a terapia con el antipsiquiatra, y dice, ahora voy a parecerle que estoy loquita y lo voy a descubrir y voy a revelar todo. Y entonces da un montón de giros y toda la atención está en la parte psicológica. Es un libro súper intenso y que me ha sorprendido muy gratamente, aunque no pueda yo decir el nombre del autor. Está en Impedimenta, que además están bonitos. Son preciosos. Son preciosos estos libros. Además, yo no sé si te pasa, pero cada vez que los abro, sale la primera página que tiene 2 colores y me pongo contento nada más porque tiene rojo. No me pasa, pero me da mucho, pero tu alegría me alegra. Eso, qué bueno, qué bueno. Entonces, pues, un thriller muy diferente, un thriller en otro tenor, ¿no? Porque estamos luego acostumbrados a los asesinos súper sádicos y cosas por el estilo, y a los detectives, ¿no? Aquí es una hermana, es una chica que ella misma se pone en riesgo porque ella cree que el otro es responsable de alguna manera. Y ya. Pues, y lo va a descubrir. Y va a ir descubriendo cosas. De verdad, yo les pido que me crean. Por favor, créanme, porque nos han pasado muchas coincidencias a Jorge Alberto y a mí y no nos ponemos de acuerdo. Así preparamos el programa, pero en lo que vamos a compartir no nos ponemos de acuerdo justo para también sorprendernos. Algunas veces platicamos o medio vemos qué es lo que está leyendo el otro. Si nos pusiéramos de acuerdo, sabríamos cómo se pronuncia. Pero otra vez, y lo he dicho en varios programas, otra vez traemos 2 libros en donde el autor está de alguna manera involucrado, donde hay documentación, donde hay un caso, o sea, de verdad que es muy bonito. Cuéntanos es que normalmente se habla de serendipias, pero no es una palabra exacta para este tipo de coincidencias, casualidades literarias, pero cuéntenos qué les ha pasado, qué mágicas casualidades han tenido con la literatura, con lo que están leyendo y luego se les aparece con esa palabra que acaban de aprender y de repente la oyen otras 3 veces. Cuéntenos, porque es muy bonito intercambiar también eso, además de decirnos qué están leyendo. ¿Y ya nos vamos? Y ya nos vamos, Jorge Alberto. Los huerfanitos ojalá se hayan ido. Sigan con nosotros en contacto. Si no se han suscrito a Estudio B, por favor, suscríbanse, pasen la voz de que aquí pues hablamos de libros, y si conocen a alguien a quien le guste, que esté interesado o que tenga el reto de empezar a leer y no se ve por dónde, pues dígale que aquí la comunidad se está poniendo buena. Así es. Pónganos palomitas, suscríbase, lleguemos a un numerote y
sigamos hablando del libro. Espérense, antes de que nos vayamos, porque por acá... ¡Qué barbaridad! No, es que espérenme. Es que no lo voy a leer porque fue un correo electrónico, no fue algo que se puso en el chat. Pero quiero decirle a Karina Xochitl Islas Reyes, que nos está compartiendo, que está viviendo un momento literario. Muy parecido, un momento literario, claro, ahora que lo decíamos, que le recordó Sangre Nueva, la novela de Viviana Camacho de los buenos vecinos y malos vecinos. Ay, qué cosa. Te abrazamos, te entendemos y nos reímos junto contigo. Así es. Nos encanta esto que está sucediendo, y también decirles a quienes ya vinieron por sus huérfanitos que estamos felices de que ya tengan hogar con Ana Juárez, con Elena Rodríguez, con Karen López, con Alberto Díaz, con Benjamín Muñoz, con Cecilia Rosario Cortés. Ojalá ya hayan podido pasar por los huérfanitos. Si no lo han hecho, dense la vuelta. Si ya lo hicieron, suban fotitos en las redes sociales diciendo, ya tengo mi huérfanito, y si lo van a regalar, se lo van a quedar o ya lo están leyendo. Compartan con nosotros también esa experiencia ahí en las redes sociales. Y ya. Ahora sí. Nosotros somos Mayra y Jorge Alberto y Mayra. Buenas noches.